Tú empiezas con una idea muy buena y dices, claro, se trata de prueba y error. Sal a hacer, jueguen, menos es más. Mi nombre es Lala Gutiérrez, yo soy astróloga certificada. Mi pasión es comunicar, sobre todo este lenguaje que he denominado el lenguaje del cielo. Me encanta la comunicación, la radio, todo lo que implica un intercambio de ideas donde todos podamos crecer y alimentarnos. ¿Qué hacía antes de la pandemia? Yo trabajaba en televisión, tenía un programa donde era conductora de noticias y demás. Y evidentemente con la pandemia pues todo fue un poco hacia abajo. A la par de eso yo me dedicaba a dar consultas astrológicas, a dar cosas, pero más como un hobby que como un trabajo de lleno. La pandemia me hizo darme cuenta que estaba llena de herramientas y de posibilidades que tal vez no estaba viendo por estar muy enfocada en una sola cosa. Entonces me permitió mirar opciones. Este proyecto surge porque si no puedo salir de casa, si no puedo ir a trabajar, ¿cómo puedo apoyarme para utilizar mis dones, mis habilidades y no quedarme siendo nada, yendo a nada más recorrer el refrigerador, la sala? Y entonces surge este tema de las redes sociales, que yo ya tenía redes sociales, pero no le había puesto tanta atención. Y de repente me di cuenta que había una oportunidad de mostrar un poco más de qué era lo que hacía, qué era lo que sabía. Empecé a decir, bueno, ¿qué quiero contar? Para empezar, ¿cómo le voy a poner? Porque se llama Lala Dice, ¿no? O sea, desde el nombre, ¿qué voy a decir? O sea, porque no solamente hablaba en un inicio de astrología, o sea, hablaba de viajes, hablaba de muchas cosas. Me enfoco específicamente en astrología porque la gente como que le interesaba más, o sea, fue un poco ir tentando el camino, y también porque yo voy para 10 años estudiando esta disciplina. Y la verdad es que se juntó un poco todo porque la gente me pedía como, oye, hazme una carta astral. Yo siempre les mandaba con mi maestro, decía, no. Y dije, tal vez es un buen momento, sí tengo mucho que compartir. La astrología fue más que nada para darle uniformidad a un mensaje, que además manejaba y que era donde sentía que estaba yo mucho mejor posicionada o que estaba más segura. Toda esta parte ha sido todo un procedimiento. ¿Por qué? Porque tú empiezas con una idea muy buena y dices, claro, yo voy a hablar de esta vez que me fui de viaje, y la gente no lo lee, o la gente no es algo que llame la atención. Entonces, una de las grandes dificultades es cómo doy un mensaje con sentido, con sustancia, pero que pueda ser consumible para la gente, que pueda ser atractivo. Ese fue uno de los grandes problemas. ¿Cómo le pongo el nombre a un producto o algo que resuma el mundo de este universo que tiene mi cabecita? ¿Cómo le hago, no? Y la otra es, ¿a quién le voy a hablar? Y ojo, para toda la gente que empieza también, esto lo tienen que entender, jueguen. O sea, hay que atreverse a salir. Porque en un inicio uno dice, claro, bien chipocles, dice, claro, yo voy a hacer esto, y entonces está, y de repente te encuentras con que no, y lo ves como un gran fracaso, y no suben tus seguidores, no están las métricas que tú quieres, y se trata de prueba y error, es mirar cuáles son las tendencias, es mirar desde tu nicho qué puedes aportar, que sea diferente, que sea útil, que tenga un sentido, pero no es de la noche a la mañana. Yo recuerdo que primero empecé yo con mis redes sociales, o sea, dije y después dije, no, la verdad es que yo estoy teniendo consultantes, estoy trabajando, contrato a una agencia de chavos también que emprendieron y ellos empiezan a ayudarme, y la verdad es que entendí muchas cosas, pero en un inicio era como querer encontrar una aguja en un pajar, o sea, como que uno no entiende cómo empezar. Entonces, lo más importante es tener paciencia, entender qué mensaje quieres decir. Y lo que siempre les digo a la gente, ustedes tienen que saber qué es lo negociable y lo no negociable con ustedes. En mi caso, a mí nunca me interesó tener seguidores, porque yo lo que quería era gente que estuviera realmente interesada y que consumiera la información porque de verdad la necesitara. Un consejo que puedo decir a la gente, dependiendo de su nicho y demás, es menos es más. Para todo. Aplica para absolutamente todo, ¿ok? Eso es el consejo más fuerte que les puedo dar. Atrévanse. Es que si uno no sale, si uno no empieza algo, ¿cómo puedes saber el universo de posibilidades que existen allá afuera? Porque a veces nos da miedo. Lo que sí es, hay mucha gente, o sea, es una aldea global. Entonces, ¿qué vas a hacer como diferenciador? ¿Qué estás ofreciendo tú que nadie más lo tenga? ¿Y cómo eso que vas a aportar
va a apoyar no solamente a una persona, sino a un grupo de individuos. Porque en realidad eso es lo que genera, a mi parecer, éxito. De repente llegaba gente de no sé qué partes del mundo y era muy divertido porque un consultante no hablaba inglés, pero tampoco hablaba español. Era como, ¿y cómo le voy a explicar esto? Y de repente tenía a la señora que tenía toda su vida que trabajaba en su casa y le llamaba y ella fue la traductora, ¿no? Entró en servicio, pero me parecía tan raro porque estás en pandemia, estás con una persona que no habla inglés, español, pero algo le llamó de tu servicio, algo, y me pareció muy chistoso. ¿Qué es lo que más me ha impactado del emprendimiento con la astrología a través de las redes sociales? Es como el boom que existe actualmente y la cantidad de servicios y la cantidad de opciones que hay, y cómo dentro de todo eso, cuando de verdad te comprometes en la vida con algo, tienes un diferenciador que es intrínseco, o sea, que cuando hablas se escucha, y es bien bonito encontrar como gente así de seria y encontrar todas las demás personas que no. ¿Qué le diría a Lala en prepandemia? Eres mucho más de lo que haces y tienes muchos más talentos y muchas más capacidades. Confía en ti, sal a hacer y comprende y entiende que juntos somos más fuertes. Cuando te das cuenta que tú no eres lo que haces, es solo una especie de máscara, que eres mucho más que eso y que tienes la fuerza para emprender, para salir adelante, para hacer lo que quieras, siempre y cuando le trabajes y te atrevas. Me veo desayunando, comiendo y cenando astrología. Me veo comunicando cada vez a niveles más profundos este lenguaje que sea más útil en muchos rubros, y feliz de la vida viajando. Cuando alguien hace lo que le apasiona y cree y lo hace con el corazón, es un camino largo, empedrado a veces, pero las cosas salen. ¿Qué le diría a las chicas y a las mujeres que quieren emprender? Que salgan, que se atrevan, que tenemos una fuerza impactante, que en nuestra fragilidad radica nuestra fortaleza, en esta sensibilidad, en esta unión, en esta capacidad de trabajo que tenemos en equipo. Somos creativas, somos fuertes, somos inteligentes, estamos despertando. Que empecemos a arrancar, que empecemos a nutrirnos de nueva cuenta todas, y que se atrevan, que arranquen, que inicien y que confíen. Algo que me gustaría como darles un mensaje es decirles que la vida real comienza fuera de la zona de confort, que en la vida a veces nosotros nos protegemos o estamos en lo que entendemos como seguro, y esas defensas llega un punto donde sí te mantuvieron bien seguro por unos años, pero a veces esas defensas se vuelven tu cárcel, y la vida está hecha para volar, nacimos con alas, estamos hechos para expandirnos, para crecer. Entonces, lo que a mí me gustaría decirles a las personas es que a veces emprender da miedo, pero el miedo tiene 3 etapas. El que de repente algo sucede y ¿qué pasa? Te paralizas, ¿no? O este miedo que te hace decir, ahí viene el monstruo, voy para afuera. Y el miedo que te hace confrontar, el miedo que te permite estar en la vida. Tengan miedo, tengan mucho miedo, pero también arranquen, inicien, extendan alas, busquen a la gente y a las personas correctas que sean el viento en sus alas, y sobre todo utilicen de brújula el corazón, porque en los momentos en donde estamos es importante volver a pasar por el corazón, que todos tenemos brillo y que todos tenemos luz, y que cuando una estrella se prende y otra estrella se prende y otra estrella, vemos constelaciones y recordamos que hay algo mucho más grande que nosotros. Entonces, a crear redes, a emprender, a extender las alas. Eso es lo que les diría. Si ustedes quieren saber más de astrología, síganme en mis redes. Estoy como Lala Dice en Facebook y en Instagram. Y no se les olvide seguir esta cuenta maravillosa, Mujeres al Clic.